Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas de Palabra de Vida. Es un gozo poder compartir esta tarde con ustedes la palabra de Dios. Reciban un cordial saludo de su servidor, Daniel Puerto, y de mi familia. Queremos decirles que estamos agradecidos con Dios por esta buena noticia que tenemos como iglesia esta semana, que nuestra iglesia haya votado a favor de que nuestro pastor Eric sea pastor a tiempo completo. Es una gran alegría para mí, en lo personal, como miembro de Palabra de Vida y como pastor también. Es una gran alegría y hay tanta gratitud a Dios en mi corazón por el pastor Eric, su esposa Naira, sus pequeños, y también por esta amada congregación que ha tomado esta sabia decisión. Sigamos orando por Eric, sigamos orando por nuestros pastores Fidias y Mario. Yo creo que si pudiéramos, nosotros cuatro viviéramos en 4 casas contiguas, ¿verdad? Uno al lado del otro. Nos amamos, los 4 nos amamos, hemos aprendido a conocernos mejor, a hacernos mejores preguntas, a pasar más tiempo juntos. Y créanme que es un gozo para mí ver a la iglesia avanzando en este proceso de liderazgo. Oramos de que más hombres se levanten para la gloria de Dios y el bien de la iglesia para pastorear el rebaño de Cristo. Iglesia, oremos por nuestros pastores, oremos por el pastor Eric y por toda la transición que él está atravesando, él y su familia, y por toda la transición que nuestra amada iglesia está atravesando. Oremos de que Dios nos permita que Palabra de Vida sea un testimonio del Evangelio por generaciones en la zona de Tampa. Hoy comenzamos una serie nueva, mis amados hermanos, de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Hoy estaremos en los versículos 1 y 2 de primera de Pedro. Esta carta Pedro la escribió a hermanos y hermanas que estaban sufriendo. Ellos estaban sufriendo, y cuando uno está sufriendo, uno quiere que el sufrimiento termine pronto, ¿no es cierto? Entre más rápido termine esta enfermedad, este problema laboral, este problema familiar, mucho mejor. Pero los hermanos a quienes Pedro les escribe iban a sufrir aún más. Estaban sufriendo, pero sufrirían aún más. Se intensificaría su sufrimiento. Y Pedro, con estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, les anima a ser fieles a Cristo, les anima a no desmayar en medio de las tribulaciones. Y aunque Pedro murió antes de que se desatara esa terrible persecución que atacó a todos estos hermanos a quienes Pedro les escribe, el Espíritu Santo le dejó saber a Pedro que ellos iban a sufrir aún más. Entonces Pedro escribe estas palabras a hermanos que estaban en sufrimiento y Pedro les anima y les consuela. ¿Cómo lo hace? Bueno, con muchas verdades acerca de la obra de Cristo. Con muchas verdades acerca de la obra de Cristo. El sufrimiento estaba siendo una realidad para estos hermanos y no iba a terminar pronto, sino que se iba a intensificar, y Pedro los anima con verdades acerca de Cristo, acerca de Cristo. Spurgeon fue un pastor en los años 1800 y él sufrió muchísimo físicamente. Él tenía enfermedades, su esposa estaba casi paralizada en cama. Él sufrió mucho en su ministerio pastoral. Al inicio de su ministerio, alguna persona con malas motivaciones en un servicio de adoración donde había miles de personas empezó a gritar fuego, 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 y salió una estampida de la iglesia porque toda la gente tuvo temor, y muchos
muchos sufrieron heridas graves, serias, lesiones serias, y varias personas murieron en esa estampida de miles ahí en la iglesia de Spurgeon. Y dicen los biógrafos de Spurgeon que él no se recuperó nunca en su vida del dolor que le ocasionó esa circunstancia. Además, a él lo perseguían de los inconversos en Inglaterra de su tiempo. En los periódicos le atacaban, se burlaban de él, hacían caricaturas burlescas de él y de su ministerio y de su predicación. Y por otro lado, los hermanos bautistas de la asociación de la cual Spurgeon era parte también lo atacaban. En otras palabras, vino mucho sufrimiento a la vida de Spurgeon y se le atribuyen las siguientes palabras: yo he aprendido a besar la ola que me tira contra la roca de mi salvación. Yo he aprendido a besar la ola que me tira contra la roca de mi salvación. En otras palabras, Spurgeon estaba diciendo, los problemas yo los veo como aquellas cosas, el sufrimiento yo lo miro como aquellas olas que me tiran a donde está Cristo. En otras palabras, el sufrimiento me empuja a Cristo. Quizás hoy en día te encuentras sufriendo. Quizás el sufrimiento simplemente no termina y tú quieres que termine. Primera de Pedro es para ti. Primera de Pedro es para ti porque estos hermanos a quienes Pedro escribe estaban sufriendo y su sufrimiento no iba a terminar pronto, sino que se iba a intensificar. Entonces Pedro les escribe animándolos, consolándolos, con verdades acerca de Cristo. El pastor MacArthur dice, la pregunta básica de Pedro, que Pedro responde en esta carta, es la siguiente: ¿cómo deben los cristianos enfrentar la hostilidad? La respuesta presenta verdades prácticas y escuchen esto, y se centra en Jesucristo como modelo de alguien que mantuvo una actitud triunfante en medio de la hostilidad. En otras palabras, Pedro le está diciendo a estos hermanos a quienes él escribe, miren a Cristo, en medio del sufrimiento, miren a Cristo, dirijan su mirada a Cristo. El apóstol Pedro menciona la palabra sufrimiento 16 veces en esta carta. Él usa varios términos griegos para referirse al sufrimiento. 16 veces el sufrimiento es un tema central en esta carta. Por ejemplo, hay dos versículos que yo veo que son muy importantes en el desarrollo de la carta y quiero que los leamos. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice así el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No se asombren por el sufrimiento, más bien miren a Cristo. Eso es lo que Pedro está haciendo en toda esta carta. Pedro quiere animarles, pero no hay otra manera de animar a un creyente que está sufriendo. No hay otra mejor manera de animar a un creyente que está sufriendo que levantar su mirada para que ponga sus ojos en Cristo y en la gloria futura que le espera. Es muy interesante esta carta, mis amados hermanos, porque esta carta tiene 105 versículos. En nuestra versión Reina Valera en español, Reina Valera de 1960, hay 105 versículos en Primera de Pedro. Es una carta corta, tú la puedes leer en 15 minutos, 20 minutos, y esperamos que durante esta semana que ha pasado la hayan leído. Si no la has leído completa, te rogamos que vayas a tu casa y que la leas, dale una leída completa. Esta carta se lee muy rápido. Márcala, marca por ejemplo las veces que se repite la palabra sufrimiento o cuando se menciona el nombre de Cristo. Y en estos 105 versículos es increíblemente vasto el número de imperativos que hay. Hay muchísimos imperativos en esta carta, mis amados hermanos. Los imperativos son órdenes, mandatos de parte de Dios para nosotros. Hay 68 imperativos en esta carta, en nuestra versión Reina Valera, 68 mandatos.
Pero es interesante cómo Pedro estructura esta carta. Los primeros 12 versículos, 1 de Pedro 1 al 12, no hay imperativos, solo indicativos. Los indicativos son expresiones de afirmación, se afirma algo. Pero los imperativos comienzan en 1 de Pedro 1:13 y van hasta el final de la carta. Entonces, esto es muy importante y tenemos que recordarlo por el resto de nuestro estudio. En otras palabras, de aquí a unos meses, todavía te suplico que todavía recuerdes esto, porque es importantísimo. En los primeros 12 versículos, y también más adelante, lo va tejiendo a lo largo de toda la carta, pero específicamente en los primeros 12 versículos, el apóstol Pedro está dando indicativos. Es como si Pedro dijera: cristiano, tú eres esto, tú eres esto. Esto es lo que tú eres, esta es tu identidad. Y del versículo 13 del capítulo 1 en adelante es como si Pedro estuviera diciendo: porque tú eres esto, así debes de vivir. Indicativos, imperativos. Esto eres tú, cristiano, así espera Cristo que tú vivas. Entonces, no podemos olvidar esto. En medio del sufrimiento, un creyente debe recordar quién es y qué quiere Cristo de él. Cuando un creyente sufre, él necesita estas dos cosas de la mano, no una más que la otra, no, ambas. El creyente que sufre necesita indicativos que le recuerden su identidad, quién es él en Cristo, qué es lo que Dios ha hecho por él, y que le recuerden cómo Cristo quiere que él viva. Entonces, Pedro, al unir a través de su carta estos dos conceptos, identidad y mandatos, la identidad del cristiano y los mandatos de Cristo para el cristiano, él nos presenta una visión de cómo el creyente que sufre puede enfrentar el sufrimiento, sabiendo quién es él en Cristo, todas las riquezas que son de él en Cristo, y sabiendo cómo Cristo quiere que viva. Y esta es una carta muy práctica, mis amados hermanos. Muy, muy, muy práctica para el cristiano. Hay muchas preguntas que hoy nos hacemos en día que Pedro las responde aquí, en esta carta. Pero ahí tenemos la primera aplicación. Cuando sufrimos, tenemos la tendencia a olvidar quiénes somos en Cristo. Estamos muy enfocados en nuestro dolor, que podemos pasar por alto, recordar todo lo que nosotros somos en Cristo. Somos nuevas criaturas, estamos en paz con Dios, tenemos una herencia en gloria, somos hijos de Dios. El amor infinito de Dios y su gracia ha sido derramado sobre nosotros. Estamos completos en Cristo. Esto es lo que Pedro hace. Cuando tú estás sufriendo, tú tienes la tentación de tomar otra identidad que no es la tuya. Pedro dice: hermanos que sufren, recuerden a Cristo. Miren quiénes son ustedes en Cristo. Pero también, cuando sufrimos, podemos olvidar los mandatos de Cristo, los imperativos. Podemos olvidar que Cristo quiere que vivamos de cierta manera. En momentos de sufrimiento, y esto es clave, escucha, amado hermano, en momentos de sufrimiento podemos darnos permiso para pecar. ¿No te ha pasado? Piensa en un momento, la mamá que se levanta temprano para atender a sus hijos y tiene una severa migraña. Quizá ella cree que esa migraña le da permiso para gritarle a sus hijos, para tratar a sus hijos pecaminosamente. O piensa un poco en el padre de familia, que su familia, él sabe que tiene necesidades económicas y él es el que le administra las finanzas a su jefe. Y él está pasando por este problema financiero en su hogar y aquí hay abundancia de billetes y él quiere sustraer de ahí. Él piensa, puede llegar a pensar, un creyente, por supuesto, creo que todos, si tenemos suficiente tiempo en el Evangelio, podemos dar testimonio de que podemos llegar a pensar de que por ese sufrimiento tenemos permiso de pecar. Pero Pedro dice: están sufriendo, pero esto no es una oportunidad para olvidar los mandamientos de Dios. Esto no es
El sufrimiento no es permiso para pecar. Entonces Pedro dice, no olvidemos quiénes somos en Cristo, no olvidemos cómo Cristo quiere que vivamos. Y esta aplicación quiero extenderla a aquellos que nos toca acompañar a otros en medio de su sufrimiento. Así como Pedro habla a estos hermanos y les recuerda su identidad en Cristo y les recuerda los mandatos de Cristo, nosotros que acompañamos a otros en el sufrimiento, tenemos que hacer exactamente eso, recordarles su identidad en Cristo y los mandamientos de Cristo. Las dos cosas van de la mano. Los consejeros bíblicos, ¿qué hacen? Les recuerdan a las personas los indicativos. Tienen el Espíritu Santo, han nacido de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también les recuerdan los imperativos, los mandamientos de Cristo, que es lo que Cristo pide de ellos. Y esas son las tareas que los consejeros bíblicos dan a sus aconsejados para que los aconsejados busquen maneras prácticas de obedecer a Cristo. Esa es nuestra primera aplicación en nuestro estudio de la carta de Primera de Pedro, mis amados hermanos. Este sermón se titula Una carta para cristianos que sufren. Una carta para cristianos que sufren. Y tengo 3 puntos para este sermón. El primero es el escritor, el segundo punto los lectores y el tercer punto es el saludo. Hoy solo estaremos en los versículos 1 y 2 y tal vez tú dices, 2 versículos, es un saludo, eso no es nada. Hermanos, estos versículos me han sorprendido a mí porque traen empaquetado un contenido teológico y aplicativo para la vida cristiana sorprendente. Así que ponte tu cinturón y vamos a empezar con el escritor. ¿Quién escribe esta carta para cristianos que sufren, para creyentes que sufren? El versículo 1 de Primera de Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. La carta la escribe Pedro. Conocemos a Pedro, ¿no es cierto? Estamos familiarizados con él. Es uno de los personajes principales de todo el Nuevo Testamento. Jesús escogió a 12 hombres cuando él vino a realizar su ministerio terrenal después de ser bautizado, y uno de ellos fue Pedro. Pedro era un pescador antes de que Jesús lo llamara a ser pescador de hombres. Él era un hombre líder, él era el líder de los 12, él hablaba cuando nadie más hablaba, él daba el paso adelante cuando nadie más lo hacía. Su nombre original era Simón, que significa roca, pero Jesús le llamó Pedro, que significa piedra. Entonces, nosotros sabemos que Pedro estaba casado porque Jesús sanó a su suegra. Ahí nos narra ese evento en los evangelios. Pedro fue testigo de muchos eventos íntimos de la vida de Jesús, donde solo estaba Jesús y 3 de sus discípulos, por ejemplo, la transfiguración. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús junto con Jacobo y con Juan. La noche que Jesús fue entregado por Judas y fue enjuiciado injustamente, nosotros sabemos qué es lo que sucedió, ¿no es cierto? Pedro negó a Cristo 3 veces, pero después de que Jesús resucitara, Jesús restauró a Pedro preguntándole 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dijo al final, pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño. Pedro fue quien predicó el primer sermón de la iglesia, ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes que estaban reunidos. En el libro de Hechos nosotros leemos especialmente los primeros 12 capítulos y ahí vemos a Pedro activo llevando el evangelio. Él fue el primero que llevó el evangelio a Samaria, él fue el primero que llevó el evangelio a los gentiles, él fue como esa puerta de apertura para llevar el evangelio ahí en Hechos capítulo 10 a la casa de Cornelio. Y por medio de Pedro Dios hizo muchos milagros, sanidades y muchas otras cosas sorprendentes para respaldar el ministerio y el mensaje de los apóstoles. En los libros de historia, en la Biblia no lo leemos, pero en los libros de historia sí.
Nosotros leemos que Pedro murió como un mártir, murió por su fe en el Evangelio. Él y su esposa fueron crucificados. Los historiadores nos dicen que cuando estaban crucificando a la esposa de Pedro, él la animó diciéndole, acuérdate del Señor. Es exactamente lo mismo que está haciendo con los creyentes que están sufriendo. Les está diciendo, hermanos, ustedes están sufriendo, acuérdense del Señor. También los historiadores dicen que Pedro no se consideró digno de morir como su Señor Jesucristo, entonces pidió que le crucificaran boca abajo, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Una pregunta importante que debemos hacernos es, ¿dónde estaba Pedro cuando escribió Primera de Pedro? ¿Dónde estaba? ¿De dónde mandó la carta a estos hermanos? Bueno, seguramente, muy seguramente, Pedro estaba en Roma, la capital del Imperio Romano. Daniel, ¿cómo sabes eso? Bueno, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el versículo 13, Pedro dice, ya despidiéndose de los hermanos, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. La iglesia que está en Babilonia os saluda. ¿Quién es la iglesia que está en Babilonia? Bueno, hay varias opciones de lo que esto significa. Babilonia puede significar una ciudad específica, pero los comentaristas dicen que es una ciudad tan oscura y que no hay manera de que Pedro pudo haber llegado allá, y no hay ningún registro histórico de que Pedro tuvo un contacto con una ciudad que se llamaba Babilonia. Pero hay algo muy importante. Sí hay registros históricos que nos dicen que Pedro estuvo en Roma. Y recordemos, los cristianos estaban siendo perseguidos, los cristianos estaban sufriendo. ¿Quién estaba ocasionando este sufrimiento sobre los cristianos? El Imperio Romano, en parte. Entonces, quizás Pedro, en lugar de escribir la iglesia en Roma le saluda, escribió la iglesia en Babilonia para usar un nombre que no pudiera poner en evidencia a los hermanos. Algo así como si alguien del Imperio Romano, si algún soldado, algún comandante del ejército encuentra esta carta o captura esta carta, no vamos a meter en problema a los hermanos donde esta carta está llegando. Entonces, seguramente Pedro estaba en Roma y estaba protegiendo a los hermanos al decir Babilonia y no Roma, ahí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13. Es importante saber que Pedro estaba en Roma también. Estos son detalles que nosotros tenemos que mantener presentes en nuestro estudio de la carta de 1 de Pedro, mis amados hermanos. Son detalles del contexto histórico y detalles del contexto de la carta que nos ayudan a entender la carta. Podemos decir que sin estos detalles se nos pueden ir a aplicaciones e interpretaciones de toda la carta. Entonces es muy importante, presten atención a este otro detalle, mis amados hermanos y hermanas. Pedro estaba en Roma y Pedro murió en Roma, martirizado bajo la persecución de un emperador romano que se llamaba Nerón. No conozco a ninguna persona, ningún ser humano en esta tierra, yo no conozco a nadie que se llame Nerón. Sí conozco perros que se llaman Nerón. Nerón es un nombre oscuro en la historia de la humanidad, porque Nerón fue un emperador romano, un hombre sanguinario y brutal como solo él. Este hombre descuartizaba a miembros de su propia familia por miedo a que le fueran a robar su trono, su imperio. Este hombre era un hombre asesino, pudiéramos decir en términos de hoy, no tenía corazón. Él era fan de la arquitectura y quería construir Roma según su propio gusto. Y no le daban permiso para hacerlo, entonces lo que él decidió fue quemar la capital del imperio para poder levantarla a su propio gusto.
con sus propios gustos arquitectónicos. Y sucedió algo que Nerón, para evitar la crítica pública, desvió la atención. La gente sabía que él había mandado a quemar la capital romana, pero él culpó a los cristianos. El mismo Nerón culpó a los cristianos de haber comenzado el incendio. Y ya los cristianos no tenían buena fama, especialmente entre los judíos y entre otros grupos, porque les decían los ateos, porque adoraban solamente a un Dios, no a muchos dioses como las demás religiones del mundo. Entonces, Nerón desató una gran persecución contra los cristianos en todo el imperio. Esto fue allá por el año 64 después de Cristo. Esto es importante, mis hermanos, porque Pedro le escribe a un grupo de creyentes que ya estaban sufriendo. Esta carta llegó a los hermanos seguramente antes de la persecución de Nerón, pero los hermanos ya estaban sufriendo. Pero el punto es que ellos iban a sufrir aún más. La persecución de Nerón contra los cristianos fue brutal. A muchos creyentes los bañaban con brea y les prendían fuego en postes y los ponían como antorchas en la noche en la capital del imperio. El apóstol Pablo murió también como mártir en Roma. Lo decapitaron en el año 64 después de Cristo, y el apóstol Pedro murió un poco tiempo después. Estos eran tiempos muy difíciles para los cristianos, y venían tiempos aún peores para los cristianos. Aún peores. Pedro se presenta como el apóstol de Jesucristo. Un apóstol, nosotros sabemos, mis hermanos, que es un emisario que actúa con plena autoridad de aquel por quien es enviado. En otras palabras, Pedro dice que Cristo le ha enviado a realizar este ministerio, y Cristo le ha enviado con este mensaje que él tiene para las iglesias a las cuales escribe. Estas no son ideas mías, eso es lo que Pedro está diciendo, mis amados hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo. En otras palabras, estas no son ideas mías. Estas no son palabras mías. Esto es de Cristo. Yo soy emisario de Cristo. Yo traigo este mensaje de Cristo. Estas no son opiniones de Pedro. Esta es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Como dice nuestro hermano Josías Grauman, cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla conscientes de que es la palabra de Dios. Es como si Dios, dice el hermano Josías Grauman, abriera el techo de tu casa y empezara a hablarte. Así es cuando nosotros leemos estas palabras de la Biblia. Cuando leamos Primera de Pedro, y cada vez que escuchemos un sermón más de Primera de Pedro en esta nueva serie que comenzamos hoy, recordemos que esta es palabra de Dios, mis amados hermanos. Y nos vamos a topar con cosas que quizás no estemos muy de acuerdo, pero esta es palabra de Dios, es revelación de Dios. Veamos en segundo lugar, mis amados hermanos, los lectores. ¿A quién va dirigida esta carta? Ya vimos en primer lugar el escritor, ahora veamos los lectores. ¿A quién va dirigida esta carta? En el versículo 1, Pedro dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primero le tenemos que prestar atención a la palabra expatriados. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra describe a personas que están lejos de su tierra, fuera de su tierra. Estas personas son extranjeras, viven en tierra ajena, una tierra que no es de ellos. Creo que los latinoamericanos que hemos vivido en Estados Unidos sentimos algo así. Sentimos algo como eso, ¿no es cierto? Estamos en una tierra donde no nacimos. Estamos en una tierra donde no nos criamos. Es una tierra extraña. No nos sentimos en casa. Un comentarista, Tom Trainer, dice que esta palabra introduce una idea crucial en la carta. Esta palabra, expatriados, introduce una idea crucial en toda la carta de Primera de Pedro. El pueblo de Dios es peregrino, exiliado en la tierra. La iglesia
Es el pueblo sufriente de Dios que no tiene lugar de descanso en este mundo. Estos hermanos están sufriendo porque no están en su casa, están en terreno enemigo. Ellos no pertenecen allí. Ellos tienen una patria celestial, un hogar eterno, pero por los momentos están en la tierra. Por los momentos están en la tierra. Pedro vuelve a mencionar este mismo concepto más adelante. Miren conmigo, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice el apóstol Pedro: mas vosotros, un pasaje muy conocido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y mira lo que dice el versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Escucha esto, Pedro dice, ustedes son expatriados, no son de aquí, no son de este mundo. Ustedes son extranjeros y peregrinos aquí en este mundo. Ustedes son de otro lado. Ustedes son de otro lado, ustedes no son de aquí. Ustedes no son de aquí. Ustedes son de la patria celestial. Los cristianos no somos de aquí. Esta tierra no es nuestro hogar. Esta tierra es un lugar, solo nos sirve de pasada para ir a nuestro hogar celestial, a nuestro hogar eterno. Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar muchas moradas para ustedes. Y el apóstol Pablo dijo lo mismo también. Él le dijo a los filipenses que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Hermano, hermana, ¿te has sentido como alguien que no tiene lugar en esta tierra? Como dije hace un minuto, la mayoría de los latinos en Estados Unidos nos hemos sentido así. La manera de relacionarnos no es igual, la comida no es igual, el uso del tiempo no es igual, los postres no son iguales, las bebidas no son iguales, los valores no son iguales, la manera de vivir, la manera de vestir, el trato familiar, las amistades, los trabajos, el ritmo de vida, todo es diferente. Entonces nos sentimos como raros, ¿no es cierto? Como extraños, como que no cabemos, como que no hay lugar para nosotros. Ese sentimiento es muy normal porque no es de donde somos. Y toma muchos años para acostumbrarnos a algo así. Ahora, este principio de sentirnos incómodos como extranjeros tiene un contexto espiritual muy importante también. Los cristianos no nos sentimos cómodos en este mundo, porque este mundo está siendo controlado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Satanás es el Dios de este siglo, le dice el apóstol Pablo. El Dios de este siglo, el que tiene el control del sistema del mundo. Satanás tiene el control del sistema del mundo. Y los creyentes no nos sentimos cómodos, porque esta no es nuestra casa. Los cristianos verdaderos no nos sentimos cómodos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos esperando nuestra patria celestial. Pedro le escribe a este grupo de creyentes y les dice, ustedes no son de aquí, ustedes son de una patria celestial. Están en terreno enemigo, en territorio enemigo. Su ciudadanía está en los cielos. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, mis amados hermanos, y aquí podemos hacer una pausa y aplicar. Vamos a aplicar esta verdad, mis amados hermanos. Mañana es lunes. ¿Cómo aplica esta verdad a nuestra vida? Bueno, hay muchísimas aplicaciones, pero quiero compartirte 3. Primero, recuerda que todo dolor en esta vida tiene fin. Tu sufrimiento, tus migrañas, tu depresión, tu dolor por la muerte de ese ser querido, tu lucha contra el pecado. Todo sufrimiento del creyente tiene fin. Nuestro sufrimiento no es eterno, no durará por siempre. Un día, amada hermana, un día llegarás a casa, a tu casa, a tu verdadera casa, a tu eterna casa. ¿Y sabes qué? Ahí ya no habrá más
llanto, ni más lágrimas, ni más dolor. ¿Por qué? Dice Juan en Apocalipsis, porque las primeras cosas pasaron. El dolor en esta vida no dura para siempre, no es eterno, tiene su fin, tiene esperanza. Segunda aplicación, acércate a tus hermanos y hermanas en Cristo en la iglesia. La iglesia es la embajada del cielo en la tierra. Estamos en territorio hostil. Como ciudadanos de la patria celestial estamos en territorio enemigo y por eso necesitamos estar unidos. Un creyente lejos de la comunidad de la iglesia local, lejos de la comunión de la iglesia local, es como un soldado solitario en medio de una guerra. Pronto sufrirá, está en inminente peligro de muerte. Tú tienes más en común con tus hermanos en Cristo que con tus paisanos y con tu familia de sangre no creyente. Tu hermandad con los creyentes supera en importancia la unión con cualquier otra persona en el mundo. Vive de acuerdo con esa realidad. Amado hermano, amada hermana, dale importancia en tu vida a la iglesia local. En tu calendario, dale importancia a la iglesia local. Dale importancia a pasar tiempo con tus hermanos en Cristo. Si te sentiste toda la semana rarísimo en el trabajo porque nadie habla tu lenguaje, te sientes como estar lejos de casa, los valores son muy diferentes, las conversaciones son muy diferentes, los afectos son muy diferentes, tus compañeros no son creyentes, por supuesto, tiene sentido que te sientas raro ahí. Cuando llegas a la iglesia es como, wow, llegué a la embajada de mi nación. Tengo gente con quien platicar el mismo idioma, tenemos los mismos valores, amamos al mismo Salvador. Acércate a tus hermanos y hermanas en Cristo de la iglesia. Y tercera aplicación, mi amado hermano, mi amada hermana, maneja tu dinero, tus recursos económicos, tus posesiones, como si no fueras de este mundo. Amado hermano, recuerda que todo en este mundo pasará, excepto la palabra de Dios. La palabra de Dios, absolutamente toda, se cumplirá. Maneja tu dinero según tu identidad. Tú eres ciudadano del cielo. Esta tierra no es tu hogar permanente. Y hay muchos cristianos que parece que aquí van a vivir para siempre. Hermano, recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros, ¿dónde dijo Jesucristo? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahí estará también nuestro corazón. No está mal hacer depósitos en la cuenta de Chase y del Banco de América y de SunTrust. Eso no es malo, eso no es pecado. Pero también haz depósitos en el banco de tu patria celestial. ¿Cómo? Siendo generoso con tus ofrendas en la iglesia, siendo generosos con hermanos y hermanas en necesidad. Maneja tus recursos económicos y tus posesiones como si este no es tu hogar. Tu hogar está en la patria celestial. Esta carta va dirigida, dice el apóstol Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta era una gran región, una extensa región. Tom Trainer, lo cito de nuevo, dice que esta zona cubría unas 300,000 millas. Esto es mucho más que el territorio del estado de Texas, la actual Turquía. Ese es el territorio de estas ciudades. Quien llevaba la carta se llamaba Silvano, ahí lo vemos en 1 de Pedro 5:12, y Silvano, los comentaristas dicen que seguramente tenía el orden de las ciudades que se mencionan aquí, era el orden por el cual Silvano tenía que ir leyendo esa carta en las diferentes iglesias. Pedro escribe a los expatriados, pero él amplía la descripción de sus lectores. Dice que son
Estos hermanos son, versículo 2, primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Estos expatriados son elegidos según la presciencia de Dios Padre. La palabra elegidos ahí es exactamente lo que conocemos como la doctrina de la elección. Son salvos, pertenecen a Cristo, pertenecen a su patria celestial, porque Dios los eligió, Dios los escogió para salvarlos. En el Nuevo Testamento, este concepto de elección lo vemos por todas partes, mis amados hermanos. Dios escoge personas para salvarlas. Juan 6:44, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 15:16, Jesús le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hechos 2:47 dice la narración de Lucas, el crecimiento de la iglesia, ahí al final del capítulo 2 de Hechos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía los que habían de ser salvos a la iglesia? El Señor, Dios Padre, que está organizando la salvación de cada redimido. Efesios 1, versículo 3 y 4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios escogió a quién sería salvo. Segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. El mismo concepto, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esta doctrina enseña que nadie busca a Dios, que toda persona que es salva, que toda persona que ha sido rescatada del infierno eterno y de la condenación eterna por sus pecados, es salva porque Dios decidió derramar su gracia sobre ella. Todos los creyentes dicen: gracias Dios por salvarme. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Yo era un miserable pecador y tú me salvaste. No hay ningún creyente que diga: oh, qué inteligente soy. Wow, mira cómo escogí a Dios. Wow, yo andaba buscando a Dios hasta que lo encontré. Qué maravillosa persona soy. Soy tan brillante que escogí a Dios. Decidí seguirle. No, esas palabras nunca las encontrarás en la boca de nadie. Ni arminianos ni calvinistas. Esas palabras nunca las encontrarás en la boca de ningún cristiano. De ningún cristiano. Todo cristiano verdadero dice: gracias Dios por salvarme. En un sentido, todo cristiano verdadero cree en la elección. Dios escoge soberanamente. Así decían los predicadores de antaño. Cuando tú ves a un cristiano de rodillas dando gracias por su salvación, ese cristiano está reconociendo que Dios fue el que tomó la iniciativa. Si Dios nunca nos hubiera escogido, nosotros no hubiéramos sido salvos. Y dice el apóstol Pedro que los elegidos son elegidos según la presciencia de Dios Padre. La presciencia. Esta palabra significa mucho más que solamente preconocimiento. Esta palabra no es solamente saber que algo sucederá. Esta palabra implica que Dios ha hecho un pacto con aquellos a quienes ha elegido. Es un pacto de amor, de derramar su gracia, de dar su favor a su pueblo. Daniel, ¿de dónde sacas eso? Ahí dice presciencia, ahí no dice pacto de amor. Bueno, yo quiero que me acompañen a 1 de Pedro 1:20. Ahí mismo, en la primera carta de Pedro, pero en el versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Ahí Pedro está hablando de Cristo. Él dice desde el versículo 18 que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y no fuimos rescatados pagando con oro o con plata, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este cordero, dice Pedro, en el versículo 20, este cordero
estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra destinado es exactamente la misma palabra que encontramos en el versículo 2. Los elegidos según la presciencia de Dios. Jesucristo fue elegido, así como dice nuestra traducción Reina Valera 60, destinado. En griego, la palabra presciencia en el versículo 2 es exactamente la misma que la palabra traducida destinado en el versículo 20. Los traductores de la Reina Valera 60 decidieron traducirla de manera diferente, pero es exactamente la misma palabra y significa lo mismo. Algo que ha sido elegido para algo. En otras palabras, regresando al versículo 2, la frase elegido según la presciencia de Dios significa que Dios decidió, Él, por su buena voluntad, por su soberana voluntad, sin presión de ningún tipo, Él decidió elegir. Él será salvo, él será salvo, ella será salva, ella será salvo, él será salvo, él será salvo, él será salvo, ella será salva, desde antes de la fundación del mundo. Como dijo Jonás en el vientre del gran pez, la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Él salva a quien Él quiere, como Él quiere. El apóstol Pablo habla de eso en Romanos capítulo 9. No se trata del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Nadie es salvo que Dios no haya elegido para salvación. Nadie. Dios escoge a los que llegan a creer en Cristo. Ahora, ¿qué relevancia tiene esta doctrina para los creyentes que sufren? Estos creyentes que están leyendo esta carta están dispersos por toda esta región. Están sufriendo bajo persecución y bajo otro tipo de sufrimientos normales del día a día de la vida en esta tierra, y viene más sufrimiento aún. Pedro está escribiendo a un grupo de creyentes que están pasando dolor, pena, sufrimiento, angustia. Y Pedro no está malgastando palabras. No les dijo elegidos según la presciencia de Dios solo porque sí. Pedro está usando estas palabras de manera muy intencional. ¿Por qué Pedro usa esta palabra? ¿Por qué le dice ustedes son elegidos por Dios? Dios los eligió para salvación. Porque Pedro, mis hermanos, recuerden lo que dijimos al principio, les está recordando su identidad. Pedro les está diciendo, hermanos, esto es lo que ustedes son. Ustedes están sufriendo, ustedes están batallando, pero no se queden como avestruces con sus cabezas metidas ahí en la arena. No se queden ahí con sus cabezas metidas en el sufrimiento. Recuerden su identidad en Cristo. Levanten su rostro. Miren a Cristo. Miren lo que Dios ha hecho por ustedes. Miren la grandeza de la gracia de Dios. Pedro les está diciendo, ustedes son elegidos por Dios. Recuerden que Dios decidió derramar su amor y su gracia y su favor sobre ustedes. Aunque el mundo los desprecie, Dios los eligió. Aunque este mundo no sea su hogar, Dios los eligió. No importa dónde vivan geográficamente, Dios los eligió. Algún día su sufrimiento terminará porque Dios los eligió. Ustedes triunfarán sobre el mal porque Dios los eligió. Aunque un imperio entero los persiga y los mate, y los deje sin trabajos y sin salud y sin sus brazos, aunque los prendan como antorchas para alumbrar la capital del imperio, Dios los eligió. Aunque el mundo entero esté gritando en su contra, Dios los eligió. Aunque estén enfermos y padeciendo, Dios los eligió. En otras palabras, Pedro les está recordando a estos hermanos, tu identidad más importante no es estoy enfermo, estoy sufriente, estoy perseguido. No, tu identidad más importante es que tú eres elegido de Dios. Cuando tú estés sufriendo, amado hermano, amada hermana, recuerda tu identidad. Eres de Dios, le perteneces a Él.
Y si Dios es por nosotros, dijo Pablo en Romanos 8, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Más poderoso es el que está en nosotros, dice el apóstol Juan en 1 de Juan, que el que está en el mundo. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de la mano de Dios que es en Cristo Jesús. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aquí yo quiero hacerte un llamado a salvación a ti, que todavía no estás en Cristo. Yo te pregunto, ¿eres tú de los elegidos por Dios? ¿Cómo tú puedes saber si eres de los elegidos por Dios? De los elegidos para salvación. Yo te diré cómo. Yo sé cómo. Yo sé cómo tú puedes ser uno de los elegidos de Dios para salvarlos. Reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu rebeldía contra Dios y cree en Jesucristo como tu Salvador. Tu pecado te separa de Dios. Pero Dios envió a Cristo Jesús para que tú te pudieras reconciliar con Dios Padre, con tu Creador. Tu pecado, tu maldad, tu rebeldía te separa de Dios. Pero Dios envió a Cristo para que Cristo muriera en una cruz. Y ahí en esa cruz pagar por el pecado de los rebeldes, de los malos como tú y como yo. Jesucristo dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahí están las dos caras de la moneda. Muy importante esto. Dios elige, sí, pero tú eres responsable. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El Padre es quien trae personas a Cristo. Pero escucha esto. Y al que a mí viene, ¿quién viene? El pecador viene ¿a quién? A Cristo. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es su promesa? No le echo fuera. Es tu responsabilidad venir a Cristo. No digas, es que a mí Dios no me ha elegido. No, si tú vienes a Cristo, Dios te eligió. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento, ven a Cristo en fe. Dale la espalda a tu pecado y voltea tu rostro hacia Dios. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque Dios ya te eligió. Ven a Cristo hoy. No tardes más. No dilates más este tiempo de venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Tus pecados te separan de Dios, pero Cristo en la cruz pagó por todos los pecados de aquellos que creen en Él como Salvador. Él es un gran Salvador para grandes pecadores como tú. Ven a Cristo hoy. Pedro añade ahí, al final del versículo 2, que esta elección de Dios es una elección en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto habla de la conversión, La santificación del Espíritu es la obra del Espíritu que nos santifica. ¿Qué significa santificar? Poner aparte, apartar. Antes estábamos como parte del mundo sin Cristo y el Espíritu Santo nos tomó y nos apartó. Nos apartó del pecado, nos apartó de la maldad, nos apartó del camino de condenación eterna, el camino que llevaba al infierno, y nos apartó para Dios, para Dios. Los elegidos son limpiados de todos sus pecados y apartados para Dios por el Espíritu Santo. Y esa santificación, dice Pedro aquí, que es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La santificación del creyente produce obediencia a la palabra de Dios. Santificación del Espíritu para obedecer. En otras palabras, toda aquella persona que ha recibido la obra regeneradora del Espíritu Santo, ahora tiene otra manera de vivir. Quiere obedecer a Dios en todo. No lo obedece perfectamente, pero quiere obedecer a Dios en todo. Y además, dice el apóstol Pedro, la santificación del Espíritu es para ser rociados con la sangre de Jesucristo. La santificación es posible por la sangre de Cristo. Esta frase, ser rociados con la sangre de Cristo, es una frase
que nos recuerda un evento del Antiguo Testamento en Éxodo 24, 3 al 8. No lo voy a leer todo el pasaje, solo el versículo 8, pero voy a resumir lo que estaba sucediendo ahí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Éxodo 24? El pueblo de Israel había acabado de salir de Egipto y ellos habían sido esclavos en Egipto, pero ahora eran libres. Dios ahí en Éxodo capítulo 20 les dio los 10 mandamientos y Dios hizo un pacto con el pueblo. Y el pacto decía, si ustedes obedecen, yo voy a hacer esto y esto y esto, bendiciones. Y si ustedes desobedecen, le dijo Dios al pueblo, ustedes van a recibir esto y esto y esto, maldiciones. El pacto mosaico, el pacto de Moisés. Y en Éxodo 24, versículos 3 al 8, Moisés está, podemos decir, reconfirmando el pacto o renovando el pacto que Dios había hecho con Israel. Le estaba preguntando al pueblo, ¿ustedes van a cumplir estas leyes? Y el pueblo respondía, haremos todo lo que Jehová nos ha mandado. Y dice el versículo 8, Éxodo 24, 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. He aquí, dijo Moisés, la sangre del pacto, roció sobre el pueblo la sangre del pacto. Entonces, escucha esto. Quienes fueron escogidos por Dios para ser objetos de su amor, pueden acercarse a Dios por ese pacto, no por el pacto mosaico, por el nuevo pacto, por el pacto de la sangre de Cristo. Por eso Pedro dice aquí, la sangre de Jesucristo. Nosotros los que hemos sido escogidos por Dios, podemos acercarnos a Dios no por nuestros propios méritos, no por ser buenas personas. No, nos acercamos porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ha sido derramada sobre la cruz, simbolizando que Cristo dio su vida por nosotros. Resumiendo entonces, los lectores de la carta están sufriendo, pero su identidad no está en su sufrimiento. Ellos están enfermos, están siendo perseguidos. Están pasando pruebas muy grandes, pero su identidad no es enfermos, deprimidos, perseguidos, sufrientes. Pedro dice, ustedes son los expatriados de la dispersión, elegidos según la presencia de Dios Padre para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, Pedro está diciendo, ustedes, amados hermanos, le pertenecen a Dios, porque Dios los eligió. Ustedes están de paso por esta tierra. Esto no es su hogar, esto es territorio enemigo. Su ciudadanía está en los cielos, su patria está en los cielos. Ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ustedes tienen al Espíritu Santo que los ha hecho santos y les ha lavado con la sangre de Cristo. Hermanos, ustedes que están sufriendo, ustedes tienen a un gran Dios que ha hecho un pacto para hacerles bien todos los días de su vida. Creo que estas eran buenas noticias para los creyentes hace 2000 años. Ahí en la dispersión. Y son buenas noticias para los creyentes que hoy sufren. Veamos en tercer lugar y para finalizar el saludo. Pedro saluda a esta iglesia con palabras muy familiares que eran comunes en los saludos de las cartas del primer siglo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro quiere fortalecer a sus hermanos y hermanas que sufren con la verdad de Dios. Si ellos son elegidos es porque tienen la gracia de Dios que ha sido derramada sobre sus vidas. Y Pedro les dice que esa gracia, amados hermanos, abunde más y más y más y más. Ese favor inmerecido de Dios. Y la paz de Cristo es resultado de la gracia de Dios. Estoy en paz con Dios. Y vivo una vida plena y completa. Porque estoy en paz con Dios. Porque su gracia se ha derramado sobre mí. ¿Cómo comienza esta carta para cristianos que sufren? Con un recordatorio claro de nuestra identidad en Cristo. Somos ciudadanos de una patria celestial, hemos sido elegidos por Dios. Esa elección la aplicó el Espíritu Santo al santificarnos
y la pagó Cristo Jesús con su sangre en la cruz. Ahí está la Trinidad actuando a favor de los creyentes. Y ahí está Pedro recordándole a los hermanos de su identidad. Ustedes le pertenecen a Dios. El Espíritu Santo les ha santificado. Cristo es el gran Salvador que derramó su sangre en la cruz para lavar sus pecados. Amados hermanos, esa es nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo, no en nuestro sufrimiento. Somos de Dios, Él es nuestro Padre y nuestras circunstancias, aún las más duras y difíciles, están siendo dirigidas por un buen Dios que nos ama. Vivamos en la gracia y en la paz de Dios porque le pertenecemos a Él. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta primera carta de Pedro. Gracias porque tú no te olvidas de los tuyos, en especial de los tuyos que sufren. Señor, tú sabes las dificultades que pasamos, las luchas con el pecado. Tú sabes que nosotros no nos sentimos cómodos en esta tierra porque este no es nuestro hogar permanente. Señor, gracias porque a través de estos versículos de Primera de Pedro nos recuerdas quiénes somos, nuestra identidad en Cristo. Ayúdanos a levantar nuestro rostro y a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la Iglesia Palabra de Vida. Nos encomendamos a tu fiel cuidado. Despídenos, Señor, con tu gracia y con tu paz en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.